Hoy vamos a hablar de plusvalía, un concepto que en mi opinión no es tan tenido en cuenta como debería de serlo, pero que es relevante, que es importantísimo a la hora de determinar si vamos o no, o si deberíamos comprar o no esa casa, ese apartamento o ese terreno, o que deberíamos hacer esa inversión, porque va a determinar en muchos casos siempre qué tanto vamos a poder obtener por ella después si se revende, o qué tanto vamos a poder obtener por ella si se decide rentar, o si es una inversión cualquiera que sea. Vamos a hablar un poco cómo se calcula, qué la legaliza en el caso de nuestro país y qué factores invierten o qué factores tienen que ver sobre ella o qué factores inciden sobre ella. Vamos a ver la plusvalía. De acuerdo a la Superintendencia de Notariado y Registro, la plusvalía en bienes raíces se define como los incrementos en los precios de la tierra que no se derivan del esfuerzo o trabajo de su propietario, sino de decisiones o actuaciones del ordenamiento territorial o de inversiones públicas adoptadas o ejecutadas en nombre del interés general. De acuerdo a la Real Academia Española, la plusvalía se define como el incremento de un valor de un bien por causas extrínsecas a él, por causas externas a ese bien. Aquí en el caso pues de la plusvalía en la finca raíz, en los bienes inmuebles, vemos que eh, se debe a causas que el mismo Estado, que el mismo gobierno ha producido. Y estas causas pues las vemos cuando se hacen reformas, reformas en el uso del suelo, reformas en el plan de ordenamiento territorial, en factores por ejemplo como cuando se amplía la zona urbana de una ciudad y cobija suelos rurales, o el simple hecho de extender esa zona le da un valor adicional a esa propiedad o a ese terreno. Y asimismo vemos que, por ejemplo, cuando se ha establecido el cambio del uso o el determinado uso o el aprovechamiento de ese uso, cuando se ha decidido, por ejemplo, aumentar por ejemplo, el aprovechamiento del uso o factores como esos, son esos factores los que determinan el aumento de una plusvalía. Cosa contraria a una minusvalía cuando es por causas naturales, la violencia, en fin, cosas que determinan que esa tierra vale menos. Pero estamos hablando de la plusvalía y básicamente es eso. En Colombia, en nuestro país, la ley 388 de 1997 legisla la plusvalía. Y esa plusvalía básicamente es el cobro de un impuesto entre la diferencia, o se cobra la diferencia entre el valor original y el nuevo valor, es decir, desde que se tomó la propiedad por parte de un nuevo propietario hasta el momento en que se va a cobrar por el hecho de que se haya causado alguna obra de infraestructura, por ejemplo, y en base a esa diferencia entre un 30 y un 50% es lo que se utiliza para cobrar la plusvalía. Algo que tenemos que tener muy en cuenta, que vamos a tener que pagar seguramente algo de más en un impuesto, pero que nos va a reportar también un aumento en nuestras utilidades, un aumento en la renta y por supuesto un aumento en la valorización del bien. Entonces, en estos factores que inciden en la plusvalía, vamos a fijarnos en varios aspectos, como primero, como ya hemos hablado, la ubicación. Esto es obviamente casi que ahí se deriva todo, ¿no? Digamos que en la ubicación pues vamos a determinar el acceso a futuras obras de expansión de la ciudad o obras de infraestructura, o la cercanía con centros comerciales o con futuros sitios de interés de la ciudad que vayan a quedar cerca a la propiedad también. Otro pues como la infraestructura urbana, es decir, el tendido de redes eléctricas, la capacidad que tiene o lo que se beneficia, por ejemplo, de tendidos de acueducto, las mismas vías, nuevas puentes o túneles o cosas por el estilo, que van a, sin duda alguna, a beneficiar el uso que se le dé a esa propiedad. Los servicios públicos, pues el acceso a un buen surtido de agua, a buen flujo eléctrico, otros servicios como son la calefacción o el gas domiciliario, etcétera.
Asimismo, estamos hablando también de servicios privados también, ¿no? Como por ejemplo, lo que proveen empresas privadas como el internet, la telefonía, datos, entre otros. También estamos hablando de la proyección y tendencias, lo que hablábamos sobre, por ejemplo, la futura construcción de cierta infraestructura u obras que van a beneficiar a esa propiedad o a quienes vivan ahí en esa propiedad o quienes trabajen, dependiendo de qué se trate. Y obviamente pues lo que es el mantenimiento y la preservación de esta propiedad. Una propiedad bien preservada, bien conservada, siempre va a conservar su valor y va a tender al alza. La plusvalía entonces siempre será el mayor valor que vaya a tener la propiedad. Mayor valor en el caso desde que se adquiere hasta en un futuro cuando se vaya a vender o haya una liquidación de impuestos en la propiedad. Es un factor que tenemos que tener por supuesto muy en cuenta, porque a partir de ese factor, de esta plusvalía, hay una serie de factores que se derivan, como son por ejemplo la carga de impuestos o las posibles o futuras rentas o rentabilidad que vayamos a tener. Siempre hay que mirar entonces estos factores, los factores externos a una propiedad, y no limitarnos tanto de pronto a que tenga solamente una buena ubicación, aunque la ubicación, sabemos que en el karma de los bienes raíces es ubicación, 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 pero no siempre la ubicación va a determinar una buena rentabilidad. Quería hablar solamente brevemente de la plusvalía. Espero que les haya servido esta información. Les invito a que se suscriban a mi canal y por supuesto seguiremos viéndonos más adelante.